Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en este día. Les saludamos con mucho gusto. Con mucho gusto les damos la bienvenida, José Ramón. Estamos estudiando la lección número 7, motivados por la esperanza. Y nuestro versículo, Isaías 25:9. En ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Gracias, Rosalena. Así que seguimos con este tema, ¿verdad? La profecía que estamos estudiando. Para hoy, jueves 16 de mayo, el título es La cronología profética más larga. Y para seguir hablando de esta profecía, vamos a ver cuándo comenzaría esta profecía, ¿verdad? Y nos recomienda leer en Esdras para ver cuándo se promulgó el decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo. Esdras 7 del 7 al 13. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. En el 7º año del rey Artajerjes, llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Sí, continúa diciendo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado de los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y paz, erudito en la ley del Dios del cielo, le dice, inicia diciéndole, paz. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya, dice. Y más adelante, Rosalena, en todo este capítulo nos habla y nos detalla, porque es una carta lo que está escribiendo, de todas las instrucciones para que fueran a reconstruir a su ciudad, Jerusalén, dándoles todo el oro y la plata y todo lo que necesitaran para lo que necesitaban ellos reconstruirla. Entonces, pero nos dice que fue en el año 7 del rey Artajerjes. Así que los eruditos sacan cuentas de que este decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 antes de Cristo. Entonces, José Ramón, este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios de adoración en el templo. Este tercer decreto fue el más completo y marcó el comienzo de la profecía de los 2300 años. Sí, así como nos decía, ¿verdad? Era lo más importante, sacar cuándo comenzaría. Ahora vamos a seguir viendo en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, para ver cuándo comenzaría todo este periodo profético y qué acontecimientos importantes predicen estos versículos. Daniel 9, 25 y 26. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sí, Rosalena, aquí podemos ver claramente cómo en esta profecía que ya se le había dado a Daniel, nos habla de cuándo comenzaría este periodo profético, ¿verdad? Y es cuando se diera la orden que dio Artajerjes, como leímos anteriormente, para restaurar y edificar a Jerusalén. Y los acontecimientos importantes aquí mismo nos los dice en estos versículos que nos leíste, ¿verdad? Que hasta que viniera el Mesías, ¿verdad? Y también nos dice que también se le quitaría la vida al Mesías. Esto significa que cuando vino Cristo y hasta su muerte, ¿verdad? Por esa razón es que esta profecía extraordinaria, en esta profecía Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, transcurrirían 69 semanas proféticas o 483 días proféticos, que serían años literales, puesto que el decreto se expidió en el otoño del año 457 antes de Cristo, o sea, 483 años, se extiende hasta el otoño del año 27 después de Cristo, que es cuando ya estaba Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Así es, la palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del día 27 después de Cristo, Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu. Esto lo vemos en Hechos 10:38. Te lo leo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, Rosalena, en el año del 27 después de Cristo fue cuando Cristo se bautiza, ¿verdad? Y por esa razón dice ahí que es ungido. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y decía él: el tiempo se ha cumplido. Por esa razón es que los invitaba a que se acercaran, ¿verdad? Como dice en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y eso los estaba invitando Jesús, ¿verdad? Ahora, en la primavera del año 31 después de Cristo, a mediados de esa última semana profética de la que nos habla, o sea, 3 años y medio después de su bautismo, ¿qué pasó, Rosalena? Jesús fue crucificado, ¿verdad? Así es. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El tipo se había encontrado con el antitipo, y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Y así se cumplieron todos esos, ¿verdad? Por eso dice que el tipo se había encontrado con el antitipo. Quiere decir, lo que se hacía antes, esos sacrificios, Jesús vino a cumplir ese sacrificio y a terminar para siempre con ellos. Ahora vamos a ver en Daniel nuevamente 9 cómo terminaría la profecía de las 70 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí en esta última semana dice que con la muerte del Mesías a la mitad de la última semana y el pacto que hizo con el pueblo después de la resurrección, hasta la muerte de Esteban, que fue el primer mártir. Así terminaría la profecía de las 70 semanas. O sea que las 70 semanas
o 490 años literales, especialmente asignadas a los judíos, terminarían en el año 34, que es cuando se hizo el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín. ¿Cuándo? Como nos dice en Hechos, que los invitamos a que lo puedan leer en sus casas, el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de los Hechos, en donde se da muerte a Esteban, que fue el primer mártir, como decíamos. José Ramón, si restamos 490 años de la profecía de 2300 años, quedan 1810 años para la conclusión de la profecía. Esto nos lleva al año 1844 después de Cristo. ¿Qué pasó ahí, José Ramón? Sí, aquí podemos ver que estábamos viendo también en la semana cómo William Miller y los primeros creyentes cristianos creían que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra, y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en el año 1844. Así como lo habíamos platicado en la semana de que William Miller se equivocó de evento pensando que Jesús vendría en ese tiempo, y también no contempló que Jesús mismo había dicho que el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Por esa razón es que es importante que sigamos estudiando de la palabra de Dios, y les invitamos, mañana vamos a tratar de hacer un breve resumen de esta profecía. Muchas gracias por acompañarnos y que el Señor les siga bendiciendo. Que tengan un hermoso día. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.